noticia, donde más variedad, la propuesta de las tardes, que a ti te formará, es el rumbo. A propósito de ley y de cumplimiento, y como la otra versión es necesaria, vamos a conversar con el doctor Julio Curi, uno de los abogados del Partido de la Liberación Dominicana, en esta situación, ¿no?, que acaba de producirse con la decisión del Tribunal Superior Electoral. Julio, buenas tardes. Nieve, Andrés, Leila, Pero Fafa, Nieve, estamos contigo. Hola, Julio. Eres tú, yo no sabía que eras tú. Hay que ver que te persigo, ¿no? Un abrazo, Julio. Todos estamos Gracias, contigo, igual. Julio. Sí, oye, nosotros hablamos anteriormente con colega y amigo nuestro, Nanfi Rodríguez, a propósito de la decisión del Tribunal Superior Electoral. Amigo de Julio también. Y queríamos escuchar la versión de la barra de ustedes, el buró de ustedes que ha defendido al PLD en cuanto a la situación de Fernández y su posibilidad o no de presentarse como candidato. Julio, ¿cuál es la evaluación que han hecho? Pero yo creo que ese análisis lo puede hacer mejor tú que cualquiera de nosotros. Pero estoy respetando la jerarquía, ¿no? Y el pedigrí, la prosapia y ¿cómo diría Andrés? El pedigrí. Y el pedigrí. Sí. El control de constitucionalidad tiene, existen dos controles, el control concentrado y el control difuso. El control concentrado es privativo del Tribunal Constitucional y cuando acoge una acción de inconstitucionalidad anula la norma y la expulsa del ordenamiento jurídico. Ese efecto es erga omnes, es decir, universal, porque la norma desaparece. Cuando se hace lo propio a través del control difuso, el tribunal, al admitir la acción, la pretendida inconstitucionalidad, mire, yo me escucho, se me repite y me desconcentro. Te estoy escuchando bien. Perfectamente bien. No, yo me escucho. Sí, pero te escucha bien y el público te escucha bien. Pero que él se bien, entonces yo decía que cuando a través del control difuso es una excepción y el juez cuando la admite inaplica para el caso en concreto la norma atacada. Sí. Y por eso el efecto interpartes, es decir, la relatividad de la cosa juzgada y la particularidad, porque no obstante surtir efecto entre las partes instanciadas, es para el caso particular en que se invoca la excepción de inconstitucionalidad. Entonces es cierto que en el marco de un proceso diseñado por ellos, donde no hubo contestación, donde el demandante incluso hizo defecto, porque era una ocasión para invitar al expresidente Fernández a que invocara, al margen de contradicción, la supuesta inconstitucionalidad de estas normas. Entonces se produjo esta decisión y ellos pretenden atribuirle el carácter erga omnes, o lo que es igual, hacérsela oponible a la Junta Central Electoral, en virtud de un principio de vinculatoriedad que establece el reglamento del Tribunal Superior Electoral. Y entonces aquí vamos. Primero que nada, el Tribunal Constitucional ya ha establecido cuál es el alcance de las de las excepciones de inconstitucionalidad cuando son acogidas. Interpartes para el caso particular. Pero olvidémonos de eso y ahora pensemos, ¿es posible, o preguntémonos, es posible que un órgano constitucional dicte un reglamento y le haga oponible lo que establece ese reglamento a otro órgano constitucional que es igualmente autónomo e independiente? Pensar que sí equivaldría a reconocer que un determinado país puede aprobar leyes. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, que un determinado país puede aprobar leyes para hacerlas aplicables no solamente en su territorio, sino también en territorios ajenos. Es decir, la ley que se aprueba en República Dominicana vamos a hacerla exigible su cumplimiento en Estados Unidos o en Haití. No, cada país es soberano para darse las leyes que entiendan que son las que deben regular la vida en sociedad de sus habitantes. Entonces, un órgano constitucional no puede dictar un reglamento para imponerle, para obligar a otro órgano a lo que ellos entiendan. La autonomía, la independencia de la Junta Central Electoral únicamente es quebrada por el
por el constituyente en el artículo 184, cuando establece que las sentencias del Tribunal Constitucional son vinculantes a todos los poderes públicos, Julio, a los órganos del Estado. Julio. Más nada. Es Leila Mejía que te habla. ¿Cómo estás? Sí, hola. Mira, hola, Julio, ¿qué tal? una cosa, al margen del tema de los reglamentos y eso, dado el carácter especial del Tribunal Superior Electoral y su jerarquía, me cabe la duda, partiendo de parte de la doctrina que he leído, la del profesor Alan Brewer, la del mismo Eduardo Jorge en su tomo 1 de Derecho Constitucional, aunque hoy él diga algo diferente, pero en su libro queda, ¿verdad? Yo lo tengo. Sí. Un órgano especial, por ejemplo, si un tribunal constitucional conoce un recurso en control difuso, pero es la jurisdicción constitucional, la doctrina entiende, parte de ella, que su efecto es erga omnes. Así lo entendía el profesor cuando, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, que en un momento fue el Tribunal Constitucional, o sea, hacía las veces de control de la constitucionalidad porque no teníamos un tribunal antes, cuando conocía en el marco de una casación un recurso de control de constitucionalidad difuso, aunque por ser el mismo órgano, se entendía que su efecto era erga omnes. Estoy hablando de la doctrina, no de que la ley diga que sea así. Parte de ella. ¿Tú no crees que lo mismo pasaría partiendo de que el TSE es el tribunal especial en materia electoral y la más alta corte en materia electoral? ¿No sería algo similar? ¿Una interpretación similar? Bueno, no, porque primero tú me estás hablando de un régimen constitucional distinto, pre-2010, que es cuando proclamamos la Constitución vigente. Y en segundo lugar, ni en la Constitución de entonces, como tampoco en ley alguna, se preveía el control difuso. Era práctica, pero no estaba previsto en la Constitución. Hablo de la doctrina, no, por eso digo no estaba en ninguna ley, ni en la Constitución. Hablo de la pero a doctrina. partir del 2010 se regula el alcance y el efecto de las sentencias que dictan los tribunales con ocasión del control difuso. Pero mira, Leila y Nieves, supónganse el mejor escenario. ¿Quiénes fueron las partes de este proceso para por lo menos reducir la esfera de la aplicación de la decisión que intervino en ellos? Leonel Fernández, una facción del Partido de los Trabajadores y el títere que utilizaron como demandante. Quiere decir que en el mejor de los escenarios pudiésemos admitir, y no lo hago, este es un escenario hipotético, que el PTD estaría autorizado a inscribir, la Junta Central Electoral estaría autorizada a admitir la propuesta de candidatura del PTD. Pero tampoco podemos extenderle los alcances al Partido Reformista, al BIS, a la Fuerza Nacional Progresista y demás vientres de alquiler de Leonel Fernández. Entonces tendría cada partido que ir al Tribunal Superior Electoral con pretensiones idénticas. Y hacerse dar una sentencia complaciente como la que dictó ayer el Tribunal Superior Electoral. Una pregunta, de lo que tú estás exponiendo, yo puedo inferir, y hay una parte de tu exposición que dice que todo el esquema en el que se desenvuelve el marco de la controversia jurídica fueron diseñados por ellos. Podemos inferir que el veredicto de los jueces tuvo influencia política. Hay influencia política allí. Hubo un montaje previo como para que el resultado fuera ese. Sí, el montaje es obvio. Es el mismo diseño, el mismo tipo de letra, los mismos márgenes de los trabajos que prepara en su oficina Manuel Fermín Cabral. Esto es una idea de Radamés Jiménez Peña, ya yo lo denuncié, e incluso lo publiqué. Publiqué una carátula de una instancia de esa oficina, de la de Manuel Fermín Cabral, con la que se utilizó en este proceso. Aquí se utilizó la identidad de un pobre diablo y un abogado que ni siquiera se presentó el día de la audiencia. Fue un contexto para facilitar al Tribunal Superior Electoral dictar una decisión de este tipo. Aquí no hubo controversia, aquí no hubo debate. Entonces, Julio, sí. Finalmente, al margen de los formalismos, las legalidades técnicas,
y adentrándonos en la parte teleológica y el objeto del control constitucional, que es la garantía de los bienes jurídicos superiores, que son derechos fundamentales, cuando se sopese el derecho fundamental a elegir y ser elegible en cualquier condición, y el límite a la posibilidad de que un individuo se convierta en tránsfuga, no va a pesar más el primero desde el punto de vista de la filosofía del derecho constitucional. Wow, ya tú me estás hablando de ponderación, entonces tú admites que hay conflictos entre dos derechos fundamentales. O sea que principios constitucionales. porque son dos hipótesis que pudieran ser confrontadas, por eso hablo de posibilidad. Pero otra cosa, a todos ustedes ahí, República Dominicana siempre ha ido a la saga de los avances que se van verificando en países desarrollados. En el 1906 y hasta el 2010, Estados Unidos, 50 estados de los Estados Unidos, aprobaron leyes contra el transfugismo. Pueden buscarle en Google mientras hablan conmigo. Se llaman SORE, S-O-R-E, SORE, Loser, L-O-S-E-R, Law. En español es las leyes de los perdedores adoloridos. Sí. No hay un estado de los Estados Unidos en donde no exista una prohibición a un precandidato que en unas primarias caiga batido para permitirle entonces aspirar por otro partido como independiente en las elecciones generales. Eso no existe. Ya esa constitucionalidad también allá se debatió hace muchos años y se declaró. Es verdad. Sin embargo, el modelo son conformes a la Constitución. Es verdad. Sin embargo, el modelo constitucional de los valores políticos norteamericanos no es el más idóneo. En los países nórdicos no hay regulación del transfugismo porque la gente no se atreve a hacerlo. Como quieres un deber ser, ¿tú ves? Sí. Se ha dado muchas veces y se ha invocado la inconstitucionalidad de esas prohibiciones, de los llamados sore loser law. Por eso les digo, búsquenla, porque hay mucha literatura en Google y todas coinciden en lo mismo. Eso está prohibido. Y si nosotros queremos finalmente fortalecer la disciplina de los partidos políticos, que es en lo que se sustenta el principio democrático, no podemos darle visa a un candidato que pierde en unas primarias para que entonces vaya a ofrecérsele a otro partido y minar la base de apoyo ya no hay ideologías, pero por lo menos la base programática que pueda tener un partido para, por coyunturas y conveniencias particulares, pueda entonces aspirar cuando migra, no lo hace para hacer militancia en ese partido, sino para ser candidato. Eso no es democracia, Nieves. Discúlpame, pero no lo es. Julio, oye, muchas gracias y toma en cuenta, finalmente, gracias por darnos estos minutos. No, gracias. Trata de registrar el tema de los vientres en alquiler político. Está bien. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes